Estamos todos conscientes de lo que está sucediendo en Colombia y a nosotros nos parecía indicado en DEM visibilizar el asunto. Ale había sacado una publicación diciendo que todos colegas nuestros que quieran formar parte de lo que está sucediendo y demás, que se contacte con la producción de DEM, así podemos desde nuestro humilde lugar y con toda la ayuda que nosotros podemos brindar, bueno, que todos estemos un poco más enterados de realmente los que saben y que no se confundan con las cosas que leemos o que podemos escuchar sobre lo que está sucediendo en Colombia, que ya de por sí, antes de comenzar esta charla, nos solidarizamos todo lo que estamos acá en la mesa y nos ponemos a predisposición para todo lo que ustedes necesiten. También saber que no solo hay quizás censura en los medios de Colombia, sino que en los medios de nuestro país tampoco nos llega tan clara la información. Uno está al tanto de reformas tributarias, después por las publicaciones que ve, violencia, represión, desaparecidos, violaciones incluso, y un montón de cosas que, bueno, hay quejas también de bloqueos de internet, de contenidos que bloquean en ese país, contenidos que no aparecen. Incluso llegué a ver una publicación, esto no lo verifiqué, pero de una canción de Residente que también decían que estaba bloqueada desde Colombia. Y ya hay veces que hay poca información o tanta información que se pierde. Entonces sabemos, y creo que considero una responsabilidad nuestra también como un medio de comunicación independiente relacionado al hip hop, darle este espacio. Siempre hablamos por lo general con colegas del hip hop para que lo cuenten en primera persona, como sucedió con los incidentes en Chile, como sucedió con los incidentes en la Patagonia y como sucederá en los incidentes que sucedan, que ojalá no sucedan más, pero ya sabemos cómo es el sistema y el planeta. Así que bueno, hoy lo tenemos a DJ Destroy, que nos va a aclarar y a tirar un poco más de luz sobre esta situación. Tenemos del otro lado a DJ Destroy. Hermanito, no sé si nos podés escuchar, si estamos ya en comunicación con vos. Amigos, ¿cómo están, hermanos? Buenas noches. Mi perro dorado, ¿cómo estás, amigo? Hermanito, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Qué gusto de acompañarlos. No, el gusto es nuestro. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas con las clases? Sí, hermano, justamente estamos hoy grabando, estamos filmando para generar un poquito de publicidad y estamos en clases desde las 11 de la mañana, ahora hasta las 10 de la noche. Amigo, estas cosas que suceden, que son una gema absoluta, o sea, para todos los que están del otro lado, permiso, te voy a hacer un chivo de rolo que me parece que posta, todos los que están del otro lado son DJs y quieren aprender a bandejear y a scratchear y demás. ¿Con quién otro van a aprender que no es con DJ Destroy, hermano? La escuela del rap nacional, amigo. ¿Con qué otra persona? O sea, no duermas y contactate con Destroy, que acá es como aprender de Yoda. Uno que sabe corta de la verdad. bocha. Olvídate, corta la bocha. Hermano, muchas gracias. Bueno, gracias. Hermanito, ahora poniéndonos un poco más serios sobre todo lo que está sucediendo. Yo te pregunto desde mi humilde lugar, ¿cómo lo estás vibrando vos? ¿Cómo lo está pasando tu familia que está allá? Bueno, contame un poquito. Pues, hermano, es una situación muy triste. Desde la distancia se siente un vacío increíble. Ver cómo nos tienen represados, ver cómo nos maltratan, ver cómo no nos permiten expresar nuestro libre sentimiento, nuestros derechos a la libertad de expresión. Mi familia, pues, está atemorizada en su casa, como muchas familias colombianas. Están en este momento en la casa, muchos asustados porque sus hijos están buscando lo que las generaciones anteriores lamentablemente no podían hacer, tal vez porque la tecnología ha hecho que la nueva generación pueda enterarse de lo que es la realidad de Colombia, que es una realidad que hemos tenido durante toda nuestra vida. Siempre hemos vivido los mismos abusos, el mismo robo, y es una cosa que no ha dejado evolucionar a Colombia. Siendo un país tan rico, teniendo tanta riqueza, no nos permiten evolucionar. Por ejemplo, ustedes pueden notar que Bogotá es una capital que no tiene subte, que no tenemos medios de transporte como un tren, que es algo que normalmente ya está acá y prácticamente todas las capitales de Latinoamérica lo tienen. Entonces, imagínense desde ahí la cantidad de robos que ha hecho los gobiernos década tras década. Y como les venía diciendo, las nuevas generaciones ya pueden, con el Internet, que era una herramienta que no existía antes, con el Internet las nuevas generaciones han podido notar todo esto. Y obvio,
están saliendo a hacer lo que no hacían las generaciones anteriores, que es salir a protestar por lo que nos pertenece y por lo que el gobierno nos quiere quitar. Y cada día y cada año que pasa es peor, es peor. O sea, impuestos para todo, para la ganancia, para los alimentos, el solo hecho de usted tener un ahorro en el banco, un ahorro para una casa, sí, ya le quieren generar un impuesto que usted no lo usa. O sea, es increíble la cantidad de abusos que hace el gobierno. Y bueno, justamente por eso la gente ya no soportaba más y salió a protestar. Entonces, la protesta continúa porque por más de que la reforma tributaria se haya caído, hay muchas cosas más por qué protestar. Por ejemplo, está la reforma de salud, que es otro tema fundamental. En Colombia no tenemos educación pública, todo es privado, todo es privado. La salud es privada, las universidades son privados, los colegios, la mayoría son privados, imagínense. El gobierno quiso hacer una reforma tributaria y la gente salió a la calle y por eso lograron que esa reforma se dé de baja. Claro, la presión fue tan grande, la presión fue tremenda, salió muchísima gente a marchar y lamentablemente no les sirvió la jugada de estar reprimiendo a la gente y de estarla maltratando. Afortunadamente el mundo entero nos está ayudando y eso es muy, muy, muy lindo y importante, que no solo el colombiano, sino que la gente de afuera se está volcando a decirnos vamos a ayudar, vamos a apoyarlos, y que el mundo entero se dé cuenta de que Colombia no es como lo quieren hacer ver los medios de comunicación oficiales de Colombia, porque lamentablemente los medios oficiales de Colombia engañan muchísimo. Y bueno, entonces todo eso que se armó hizo que el presidente ya no pudiera mantenerse con su idea y tuvo que echarse para atrás con esa idea. Más sin embargo, el tipo dice que va a hacer modificaciones. Claro. No es eso, que la eliminó de completo, no, él quiere hacer modificaciones, entonces por eso la gente no se convence del todo. Claro, eso es lo que te quería preguntar, Destroy, ¿cómo andás? Acá, Facu, un saludo grande. Y quería preguntarte sobre eso, porque yo lo que vi hasta hace unas horas, justamente en medios alternativos colombianos, es que si bien se bajó la que habían enviado, el presidente ya está reuniéndose con todos los partidos con el objetivo de sí sacar igual una reforma, quizás no con estas características, pero de alguna manera sacarla igual. Y dejemos claro también que el gran conflicto que sucedió, o al menos yo entendiéndolo desde acá, tiene que ver con dónde se hacen esas reformas tributarias y a quién le sacan esa plata, ¿no? Aumentarían el IVA según lo que vi, y además también se agregarían más impuestos vinculados con las clases medias, ¿no? En vez de quizás trabajar con las rentas financieras o con cualquier tipo de actividad quizás más que genere más dinero, ¿no? Imagínense, los impuestos son para los servicios públicos. O sea, lo que le querían poner IVA a los servicios públicos, luz, agua, todo eso iba a tener impuestos. Aparte de eso, los sueldos iban a tener también un impuesto a la ganancia. Sueldos, por ejemplo, de $600, ya iban a tener que pagar un porcentaje, y después de 2 años, los sueldos de $400, o sea, en vez de aumentar, no, disminuye. O sea, como que cada día le van tocando el bolsillo al que menos gana. Entonces, imagínese una persona que tiene un salario bajo y que ahora tenga que pagar un IVA, un impuesto, por ese salario. Entonces, ¿de qué vive la persona? Es imposible, y por eso la gente se volvió loca y dijo, no, ya bastante con lo que nos han ido metiendo en el transcurso de estas últimas décadas, como para que nos sigan ajustando con más impuestos y más impuestos. Y son impuestos, como les digo, no solo para los servicios públicos, también para los alimentos fundamentales del hogar, inclusive hasta para las botellas plásticas. Usted por cada botella plástica iba a tener que pagar un IVA. Entonces, claro, todo se incrementa, todo sube de valor. Y pues vamos a ver ahora qué modificaciones es la que va a hacer el presidente. La gente no confía, como les dije, y la gente sigue manifestando, porque es que no solo es la reforma tributaria, también está la reforma de salud, que es una reforma que lo que va a hacer es al ciudadano a obligarlo a que él directamente se pague su obra social, y entonces se vuelve una mafia
porque usted tiene que buscar pagarse una obra social y entonces las obras sociales ya van a empezar a generar categorías, valores, los medicamentos se empiezan a poner más costosos, entonces todo es un seguimiento que lamentablemente al que más le va a afectar es al que menos ingresos tiene. Y es injusto porque cómo es posible que las empresas internacionales como lo es la hotelería, por ejemplo, no hace más de 3 años que yo fui a Colombia, me di cuenta de una cantidad de hoteles, Hotel Hilton, Hotel Radisson, marcas internacionales que llegaron a Bogotá, y yo no puede ser tantos hoteles, y me entero de que todas esas marcas tienen como 5 años donde no pagan impuestos, solo por llegar a montar su empresa. Entonces le da más facilidad el gobierno al extranjero que al mismo local. Claro. Pero no le está dando facilidades a un extranjero de clase mediana, le está dando facilidades a las empresas más grandes para que vengan a apropiarse de todo lo de Colombia. Y eso es muy triste, muy triste. Y me parece, Destroy, que acá Tomás te saluda desde Buenos Aires. Soy yo el que se ve congelado, pero algo está pasando. No, que hay una discusión de fondo también, por lo que yo estuve investigando, que es la siguiente. De alguna manera el presidente planteó que se le habían acabado los fondos para sostener los gastos que la pandemia le generaba, y una de las cosas que se estaba cuestionando, sobre todo por el actuar del aparato represivo, es que durante el 2020 se había financiado mucho a los grupos de la policía, se habían comprado mucho material represivo, tanques, armas, todo eso. Entonces un poco lo que se está discutiendo es, pero ¿cómo? ¿Utilizaste dinero para armar el aparato represivo y no lo utilizaste para el sistema de salud cuando más lo necesitábamos? Imagínese, y es que así es. Colombia está más preparada para la guerra que para ayudarle a la persona del común. Entonces es un tema muy complicado porque de esa manera es como que no vamos a poder salir adelante. La verdad que es muy triste ver todo esto que está pasando en Colombia. El hecho de que el gobierno esté más preocupado por esos aspectos es muy negativo para la sociedad. Destroy, también vimos del otro lado todos los accionarios de las fuerzas militares y demás ante todo tipo de protesta, etcétera, y te quería preguntar si estás en contacto con tu familia o amigos de allá, cómo se está viviendo esos aires, cómo están. No, muy feo, hermano, muy feo. La verdad que es una situación muy triste y lamentable tener que llamar a mi familia y decir, no, Diego, estamos acá encerrados en la casa, asustados. Me mandan videos nomás desde la ventana de la casa, mirando así, filmando lo que es al frente de la casa. Gente corriendo por todos lados, policía reprimiendo, balas por todo. No, es una guerra total. Es como cuando usted ve las noticias de Siria, de Afganistán y todo eso, que usted ve la gente así corriendo para todos lados. Bueno, es lo mismo. Yo creo que esa gente hoy en día es la que nos está mirando a Colombia como, no, Colombia está en la podrida de la podrida. Así como nosotros veíamos esos países, bueno, así nos están viendo a nosotros, hermano. Y para darle un mensaje a la gente, hermano, ¿qué considerás que pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar más allá de visibilizar esto, compartirlo en redes? ¿Qué mensaje hay? ¿Cómo podría cada uno sumar su granito de arena en esta situación? Pues yo creo que lo mejor es apoyar a la gente que está saliendo a las calles, que de alguna manera está haciendo sentir todo esto, y que expresemos todo lo que sentimos como colombianos, como gente que, bueno, no es colombiana, pero que de cierta manera tiene un sentido de pertenencia o un sentido de cariño por Colombia. Es positivo que de alguna manera puedan compartir en internet, en sus redes, que la gente y el mundo entero se den cuenta de todo lo que están pasando en Colombia. Eso es lo mejor que nos puede pasar, porque justamente por eso es que se cayó la reforma tributaria, porque el mundo entero nos apoyó. Entonces, de esa manera es que podemos acabar con toda esta mafia que existe. Solo nosotros, y apoyando a la nueva generación como ellos, porque es la nueva generación la que está impulsando todo esto. O sea, ni siquiera es gente de 50, 60 años, es todo gente de 25, 20, 30 años que está ahí en pie de lucha, y nosotros tenemos que estar ahí apoyándolos. Obvio, no quiero incitar a la violencia, no quiero incitar al vandalismo,
quiero que haya apoyo para la gente del común y que de alguna u otra manera paren y se den de cuenta que nosotros tenemos la libertad de salir a protestar por lo que creemos o que sentimos que nos pertenece como colombianos, los derechos que nosotros tenemos. Y a propósito de esos derechos, también es importante decir, me parece, Destroy, que la violencia en el accionar policial no es algo nuevo, digo, no es algo que surgió ahora con estas protestas. Hace 2, 3 años, digo, desde el Tratado de Paz, que hay un problema con líderes sociales, con chicos muy jóvenes que están desapareciendo, siendo asesinados en las calles, digo, No, hermano, esto es desde hace muchas épocas, hace más de, o sea, desde que yo tengo uso de razón, el sistema colombiano siempre ha sido igual, la policía colombiana siempre haciendo represión al ciudadano, siempre maltratándolo, siempre abusando de su poder. Uno tiene que mirar a los policías en Colombia así. Es totalmente distinto a lo que yo vivo en Argentina. En Argentina nunca he tenido que recibir un maltrato de un policía. 1 o 2 veces en lo que yo llevo viviendo en Argentina, un policía me ha hablado de mala manera a mí. Nunca, hermano. O sea, es una cosa increíble. A un policía le habla con respeto. Toma acciones cuando ve que es necesario, pero de lo contrario, no toma acciones. Yo cuando era chico y vivía en mi barrio, el solo hecho de usted ir caminando con sus amigos, ya por el solo hecho de ir caminando con sus amigos, lo trataban peor que a un guerrillero, que a un narcotraficante. O sea, era un maltrato del policía al ciudadano, y eso se sigue viendo hasta el día de hoy. Entonces, todo eso que usted comenta, Lynch, hermano, eso se ve desde la época de Álvaro Uribe Vélez, con los falsos positivos, como los militares engañaban a la población de los campos, cómo usaban a la gente del común para hacerle pasar a los demás que eran guerrilleros, y entonces terminaban matando gente del común, haciéndola pasar por guerrilleros. Y todo esto es una manipulación que hizo desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que es realmente el presidente actual de Colombia, porque Duque es solo un títere de Álvaro Uribe Vélez. Él es el verdadero gobernante de Colombia en este momento. Hermanito, te agradezco, pero infinidades tu tiempo y que puedas llenarnos de conocimiento, y también a toda la gente de DEM de lo que está sucediendo. Qué mejor registro que hablar con los que realmente lo viven y lo sienten. Nada, hermano, te deseo muchísima luz y bendiciones para toda tu familia, para todos tus amigos, toda la gente que está allá en Colombia pasándola como el orto, y sabés que te quiero una bocha, y ojalá que nos podamos ver pronto, hermanito. De un hermanito. Muchas gracias a usted, mi hermano, y a todos ustedes. Gracias de corazón por hacer esto, y Colombia está con ustedes, y yo los tengo acá en mi corazón. Dios me los bendiga, hermano. Y nosotros con vos, hermano. Muchas gracias. Sí. No, quería decir una cosita. Sí. Fue una semana muy intensa, la verdad, a nivel latinoamericano. Está pasando esto en Colombia. Y también pasó en México una de las tragedias más horribles, que se cayó un subte, y que también primero pasó como un accidente y de repente se convirtió en una batalla política muy intensa, vinculado a corrupción, a obras no hechas, y de repente todo esto me lleva a nuestro país. Todo lo que estábamos escuchando. Estaba diciendo Destroy que se iba a empezar a cobrar impuestos a las ganancias, cosa que acá tenemos. Estaba diciendo, bueno, no sé cuántas... impuesto a todo, IVA que tenemos en todo que también. Acá, que allá no le cobran impuestos a las empresas multinacionales cuando llegan a Argentina. Acá imagínense que, por ejemplo, hay gente que se dedica a sacar minerales y paga menos impuestos que usted, que está viendo esto. Entonces de repente pensaba, ¿no? Como es un garrón la enorme cantidad de cosas que pasan, y cómo tiene que salir la misma sociedad a hacerse cargo de lo que también debería hacerse cargo la gente que votó esa sociedad. Absolutamente. ¿No? Y en paralelo, creo que está cada vez más expuesta la crisis de los medios tradicionales a la hora de contar estas historias. Quiero decir, hablamos acá el año pasado, me acuerdo en esta mesa, hablando de lo que pasó en Chile. Hablamos este año respecto a los incendios en la Patagonia, y hablamos un montón de cosas de las cuales en los medios tradicionales no te enteras, y no te enteras de verdad. Entonces, creo que ya es un ejercicio natural de
determinada generación de ir a buscar la información a otro lado. Incluso creo que en esto, particularmente de Colombia, hay algo muy de los medios de no decir, porque también durante muchos años Colombia, para casi todos los medios tradicionales de comunicación, fue una especie de paraíso, ¿no? Obvio que quienes teníamos amigos colombianos o conocíamos un poco de su historia o mirábamos un documental, digo, era fácil entender que es un poco una invención, pero de la misma manera nos han contado con Chile y con tantas otras cosas, y acá no estamos tirando ningún hate para ningún país. Todos los países tenemos un montón de dificultades. Pero hay algo interesante en lo que decís, que es que nosotros, Argentina ha recibido una migración, digamos, colombiana y venezolana en los últimos 5 o 6 años importantísima. De alguna manera nos fuimos aprendiendo, o sea, cuál era el origen de esa migración, por qué DJ Destroy está acá. Y fuimos preguntando y entendiendo un montón de carencias y de problemas que no conocíamos, que los medios no habían informado. Tenemos más data todavía, lo tenemos a Santiago Sembrano, antropólogo y escritor de hip hop. Te diría que es una persona que sabe un montón de rap. A veces siento que es como el rapólogo que también está. Yo siempre le llamo a los sabiondos del hip hop, gente que sabe un montón. Sí. Nos avisan que recién llega de una marcha ya, así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo va eso? Y también que nos cuentes un poco cómo está la situación en este momento por Colombia. Bienvenido, hermano. Hola, ¿qué dicen? ¿Todo bien? Qué bien poder estar acá en el programa. A veces pues los veo, entonces muy chévere poder participar. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, hermano, por esta charla. Nos dicen que recién... Sí, estoy llegando recién. No, qué locura, hermano, qué locura. Saliendo del centro antes de que se caliente más, porque ahorita como que por las mañanas y tardes está todavía decente, pero por la noche tus derechos humanos corren peligro. Es triste decirlo, pero es así. La última semana lo ha demostrado. Entonces es como punto medio entre salir a marchar, pero también tener cuidado y cuidarte a ti y a los tuyos. Entonces, pues sí, ya volviendo a la casa antes de que se ponga más jodido el tema. ¿Cómo lo estás viviendo? Vos recién estábamos hablando con Destroy, que le preguntábamos lo mismo, ¿viste? ¿Qué sensaciones se le vienen a la cabeza, vos que estás ahí en el ojo del huracán, en el ojo de la tormenta? ¿Cómo estás viviendo todo este proceso? No, es devastador. De entrada, pues los números son horrorosos. Son confusos los números, pero hay entre 30 a 37 muertos según distintos informes de violencia policial. Que ya pues uno sería demasiado, imagínate 37 en una semana. No sé si han visto los cuadros que comparan como los promedios de muertes por día en las protestas de Chile. Sí, también hay información de varios desaparecidos, también hay información de abuso policial ya al extremo de violaciones y demás, o sea, se ven pues cosas terribles. Las palabras son jodidas y tampoco es como usar la palabra a la ligera, pero así no se comportan las democracias. No sé qué es, pero esto no es una democracia cuando tú no puedes salir a protestar. Y lo más jodido, ¿sabes qué es? O como lo veo yo, que no es siquiera como un accidente, sino que las fuerzas públicas cada noche reciben las felicitaciones del ministro de Defensa como diciendo bien, están haciendo las cosas bien, después de que hay un montón de muertos. Eso que dice que es así como se opera. No es un error, sino es como el ejercicio normal de una ideología que ve a los que protestan al disenso como terroristas. El ministro de Defensa sale cada noche a decir que las marchas están infiltradas por las guerrillas, como si no hubiera posibilidad de que los ciudadanos salieran a mostrar su descontento. Empezó con la reforma tributaria, pero curiosamente eso ya se siente tan lejos hace una semana, que es como hoy ya es mucho más grande que eso. El presidente ya dijo que iba a retirar este proyecto de reforma tributaria y lo iba a remodelar y a presentar otra vez, pero ese ya no es el punto. Desde que hay muertos, desde que los mismos defensores de derechos humanos están diciendo que no pueden garantizar la seguridad de nadie y ellos mismos están siendo golpeados. No sé si soy preso del sesgo de lo reciente que está todo, pero pues yo nunca había vivido algo así. Tengo 27, tampoco me tocaron las épocas más jodidas, pero yo nunca había visto algo así en Colombia en marchas. ¿Y cómo? La del 2009 fue muy jodida, pero no era esto. ¿Cómo se siente desde ahí que esto se va a seguir desarrollando? ¿Se ve algún horizonte, algún fin, algo? No sé, es que es muy devastador por lo que te digo. Pues siento que los ánimos están súper bajos.
porque si hubiera un mensaje como de conciliación, de que esto es un exabrupto, de que, no sé, al menos una pantalla de, no, los responsables de los abusos, tal, pero lo que sigue diciendo el gobierno es, los vándalos, no sabemos de esos casos. El ministro de Defensa sale en radio y le dicen de los abusos y dice, no sé, no he visto, pásame los videos. Es como si cada día el gobierno niega todo y actúa como si todo fuera culpa de los vándalos. Entonces es complejo. La esperanza está golpeada, pero a la vez hoy, séptimo día de protestas, la gente estaba en las calles en miles y miles. Rara vez he visto que al séptimo día de protestas todavía esté tan fuerte el movimiento. A veces va cayendo un poco, pero como que a la vez que es todo tan triste, el ánimo también se ha mantenido alto. Y hoy estuvieron pues las marchas sin ningún problema. Vamos a ver si por la noche se mantiene igual. Entonces es una mezcla como entre desilusión y convicción. Exacto, pero sí, el ánimo está muy bajo. Te iba a decir eso, ¿no? Que vos acá comentás como de los ánimos están muy bajos, pero al mismo tiempo estás ahí todos los días dando pelea. Como es un día más, una pelea más. Sí, yo creo que cada uno también está aportando desde donde se puede. Yo he hecho algunos artículos y pues también marchando. Hay gente que está haciendo informes de derechos humanos. Si quieren seguir como las cifras y la situación, les recomiendo la ONG Temblores, que ha hecho un gran trabajo como registrando los abusos, los números crudos también de lo que está pasando. Entonces son toda la sociedad pues como intentando ver qué pasa. Ha habido llamados obviamente no, eso no puede ser, rechazamos la violencia de ambos lados, y no es que la violencia per se esté bien, pero sí me parece que hay que dejar claro que el Estado tiene una responsabilidad principal con los manifestantes. Entonces nunca se puede equiparar jamás como el, entre comillas, vandalismo con que el escuadrón antidisturbios y la policía esté disparando contra la ciudadanía. No es comparable. Y esa es la ecuación que intentan hacer también como pues desde el gobierno. Como, es que hay mucho vandalismo. Y puede haberlo, pero uno, no es comparable a la violencia policial, y dos, si hay vandalismo, los policías y el escuadrón antidisturbios deberían poder controlarlo sin matar gente. Es como su labor literalmente es controlar eso. Exacto. Muera. Entonces, pues da mucha rabia, pero lo que te digo es también una convicción de que no hay otra salida. Ya como que la gente se abrieron las cartas y hay unos que justifican violaciones de derechos humanos y otros que luchan contra eso. Hay gente que lo llama polarización, pero también es de qué lado estás al final. Es muy sencillo, como en estos días un policía mató a un niño porque lo pateó en la espalda. Si tú crees que eso está bien, que como defensa el policía mate a un niño, estás a un lado claramente opuesto en los derechos humanos que el que cree que en Colombia, pues como es, no hay pena de muerte, así que si el policía estaba molesto, podría haberlo detenido, más no asesinado. Es como a ese nivel están las cosas, como a un lado muy claro y otro lado muy claro para mí. Quería preguntarte, vos dijiste la reforma tributaria quedó lejos, quedó como una anécdota, y como que, ¿cuáles son las cuestiones de fondo que hoy se están discutiendo? Es decir, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que toda esa gente en la calle está pidiendo? ¿Cómo se lo explicarías a un argentino que vivió situaciones parecidas por ahí hace 20 años? Digo, a mí me hizo acordar al 2001, ¿no? Claro. Cuando tuvimos también una veintena de muertos en algo relativamente parecido. Ahorita ustedes, que antes de que me dieran la palabra, escuchaba que hablaban también de ese tema, justamente como de, sin que yo sea argentino, ustedes colombianos, nos entendemos porque tenemos una historia como común de protesta y de represión, de violaciones de derechos humanos. Pues sí, también por eso aprecio esta llamada, porque entendemos lo que nos pasa, y en 5 años volverá a ser Argentina y luego será otra vez Perú, y siempre es un país de América Latina al parecer que está en esta crisis de derechos humanos. Empezó con la reforma tributaria que, digamos, se venía gestando un poco desde el año pasado para cubrir el hueco fiscal que dejó la inversión en la pandemia. Era una reforma que algunos economistas calificaban incluso de progresista porque hacía transferencias permanentes a los estratos más bajos y a gente que pues, de verdad está muriendo de hambre, pero también era un golpe muy claro a la clase media al aumentar el impuesto al valor agregado y al encarecer la vida, en un contexto además en que
el DANE, como el Departamento de Estadística, registró que 3 millones más de colombianos entraron a la pobreza en el último año. Entonces la gente salió a marchar contra la reforma tributaria porque mantenía a las grandes empresas más o menos sin mucha carga, trasladaba una carga a la clase media e intentaba, bueno, hacer algunos subsidios a las personas que más los necesitaban. Y ese fue un primer punto de la protesta, sobre todo porque esas protestas, esas reformas no se pueden pasar como simplemente técnicas, son políticas y llegan en un contexto en que la gente no confía en el gobierno y está en total descontento desde el 2019. Estas marchas tampoco se pueden entender solo como que empezó en 2021, sino se articulan incluso con las de noviembre de 2019. Y es también frente a la forma de hacer las cosas del gobierno. Entonces lo que empezó también contra la reforma tributaria, yo creo que ya es contra la forma del gobierno de matar manifestantes cada vez que salen a la calle en los últimos 3 años, 2019, 2020, 2021, ha habido varias muertes en protestas. Es también, yo creo, por una reforma de la policía y de la fuerza pública. Acá siguen con la doctrina del enemigo interno y entonces los que marchamos somos el enemigo y somos terroristas y somos la izquierda a la que hay que eliminar. Se supone que con el proceso de paz con las FARC iba a cambiar un poco la lógica, pero no, sigue siendo el mismo discurso casi de guerra fría, de el terrorismo que marcha y hay que enfrentarlo. Y esa es la lógica de los militares, como decía ahorita, y es un poco lo que hace que no sea una excepción, sino la extensión de cómo ellos ven el mundo. Entonces yo creo que también hoy se marcha por una reforma pues, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de este sistema. Y en general es un rechazo, como te digo, al estado de las cosas. Es difícil ya saber todas las demandas que se agregan. Obviamente hay un comité del paro con distintas demandas que hasta pide la renuncia del presidente, pero lo que empezó con la reforma tributaria también tenemos que poner a reflexionar sobre la renta básica universal, que todo el mundo pueda subsistir solamente por estar vivo, que la gente no tenga que morir de hambre, que si no puede trabajar, como en estos días, que haya una protección de parte del Estado. Es como vivir dignamente, es como una lucha por la vida digna. Santiago, dime. Te quería hacer una pregunta. Hace un ratito hablábamos con DJ Destroy y él daba un poco su visión de que en Colombia, más allá de Duque, sigue gobernando Uribe. Y sí, más allá de si eso es cierto o no, que es una opinión, en cuanto a visión política, de hecho vos acabas de decir cómo sigue la fuerza de seguridad manejándose como hace 20 años. Entonces, me da curiosidad con esto que está sucediendo en un año eleccionario, por otro lado. O sea, en tu país, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿ves que de repente quizás esto termina perjudicando a todos los partidos posibles, que da lugar a que aparezca de repente otra fuerza, algo que muestre una visión distinta en como digo, un país que hace muchos años lo gobierna gente un poco con la misma idea, ¿no? O ideología? Sí, hay que ver, pues el otro año hay elecciones, que ya es bastante pronto, y ya se empiezan a perfilar como los candidatos, y ahí es donde se puede dar un verdadero cambio también. Es muy pronto para decirlo, porque en teoría yo ya he escuchado que se está cambiando el chip y que va a ganar un candidato distinto, y al final, pues no, como que también la inercia conservadora de Colombia hace difícil que gane hasta ahora un presidente que signifique un cambio en cómo hacer las cosas. Hay que ver, hay candidatos muy interesantes como por ejemplo Francia Márquez, que si llegaran a poder ganar serían un cambio significativo, pero de acá a que eso pase hay bastante trecho. Está el pacto histórico con Gustavo Petro, que ha sido como el gran candidato de la izquierda en los últimos años. Hay alternativas, pero a la vez también Colombia sigue siendo un país muy de derecha. Y así como yo estoy muy indignado, estoy seguro de que una gran parte de Colombia debe decir, los vándalos. Entonces también vamos a ver en las votaciones qué pasa, porque pues sí, estas movilizaciones, si no desembocan en cambios en votación, es jodido que haya cambios reales también.
Santi, te agradezco muchísimo tu tiempo y la comunicación, y más que nada sabemos de dónde venís y de todo lo que debes estar pasando en estos minutos, de haber venido de una marcha inclusive y que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros. Para mí y para toda la mesa estaba vale un intentando montón. ya conectarme, estaba intentando conectarme desde la marcha, pero no había internet. No, Entonces logré qué grande, apenas hermano. para la casa para hablar con ustedes. No, muchas Ojalá gracias, que- parce, por que- la invitación. Ojalá que pase todo esto pronto, fuerza para todo Colombia y que la próxima comunicación que tengamos sea estrictamente de hip hop y con De buenas hip hop. noticias. La próxima nos podemos hablar Sí, de los lanzamientos que están pasando en Latinoamérica acá de rap, que están picantes. Sí, invítenme a hablar un día de rap, que esté el día más feliz. Estos días están bastante tristes, pero seguro Y nos vas a con cont- rap que nos une, cambia también y el nos vas a asunto. contar vos también, porque estos sucesos suelen dar a luz también discursos que están muy ligados al rap y al hip hop, así que ahí te estaremos esperando para que nos cuentes. Claro que sí, claro que sí. No, gracias, un abrazo a todos y bien, vamos hablando. Mucha luz, Fuerza, hermano. Santi, muchas gracias. Todo bien, chao. Bueno, esto fue nuestra pequeña colaboración para todo lo que está sucediendo. Acá desde DEM ponemos pero todo el apoyo para la people de Colombia. Tenemos muchos hermanos que pasaron acá por la mesa de DEM, muchos Y raperos. que van a seguir pasando, Sí. muchos temas, single del pueblo. Felicito a todos en esta mesa, en esta producción. Y me siento muy orgulloso de ser parte de DEM, porque la verdad que DEM es lo más grande que hay, loco. Corta la bocha, papá. Así.